Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. Texto de Freud del año 1925. Cuando hemos indagado las primeras plasmaciones psíquicas de la vida sexual en el niño, en general tomamos por objeto al varoncito. Suponíamos que en el caso de la niña todo sería semejante, aunque diverso de alguna manera. La situación del complejo de Edipo es la primera estación que discernimos con seguridad en el varoncito. Nos resulta fácilmente inteligible porque en ella el niño retiene el mismo objeto al que ya en el periodo precedente, el de la lactancia, crianza, había investido con su libido todavía no genital. También el hecho de que vea al padre como un rival perturbador, a quien querría eliminar y sustituir, se deduce limpiamente la constelación objetiva y real. Y ya en otro lugar he expuesto que la actitud postura edípica del varoncito pertenece a la fase fálica y que se va al fundamento, por la angustia de castración, o sea, por el interés narcisista hacia los genitales. En el varoncito, el complejo de Edipo es sentido doble, activo y pasivo, en armonía con la disposición bisexual. También él quiere sustituir a la madre como objeto de amor del padre. A esto lo resignamos como actitud femenina. En lo tocante a la prehistoria del complejo de Edipo en el varoncito, falta mucho para que todo nos resulte claro. Hemos aprendido que hay en ella una identificación de naturaleza tierna con el padre, de la que todavía está ausente el sentido de la rivalidad hacia la madre. Otro elemento de esta prehistoria es el quehacer masturbatorio con los genitales, siempre presente, en mi opinión, en el onanismo en la primera infancia, cuya sofocación más o menos violenta por parte de las personas encargadas de la crianza activa al complejo de castración. Suponemos que este onanismo es dependiente del complejo de Edipo y significa la descarga de su excitación sexual. El hecho de que el niño siga mojando en la cama sería el resultado del onanismo y el varoncito apreciará su sofocación como una inhibición de la actividad genital y por tanto en el sentido de una amenaza de castración. Pero está por verse si esta fórmula es cierta en todos los casos. Finalmente, el análisis nos permite vislumbrar que acaso la acción de espiar con las orejas el coito de los progenitores a edad muy temprana dé lugar a la primera excitación sexual y por los efectos que trae como posterioridad pase a ser el punto de partida para todo el desarrollo sexual. El onanismo es así como las dos actitudes del complejo de Edipo se anulan después a esa impresión subsiguiente interpretada. Empero, no podemos suponer que esa observación del coito constituya un suceso regular y en este punto nos topamos con el problema de las fantasías primordiales. En mucho, pues, lo que permanece inexplicado respecto a la prehistoria del complejo de Edipo, incluso en el varoncito, y todavía está sujeto a examen si hay de suponerse siempre el mismo proceso o si son estadios previos muy diferentes entre sí los que confluyen en idéntica situación final. A más de los complejos de Edipo en el varón, el de la niña pequeña esconde otro. Inicialmente la madre fue para ambos el primer objeto y no nos asombra que el varón lo retenga para el complejo de Edipo. Pero ¿cómo llega la niña a resignarlo y a tomar cambio al padre por objeto? Todo análisis ha tomado conocimiento de mujeres que perseveran con particular intensidad y tenacidad en la ligación padre y en el deseo de tener un hijo de él, en que ésta culmina. Hay buenas razones para suponer que esta fantasía de deseo fue también la fuerza pulsional de su onanismo infantil y uno fácilmente recibe la impresión de hallarse frente a un hecho elemental, no susceptible de ulterior resolución, de la vida sexual infantil. Según puntualiza el viejo pediatra Linder, el niño descubre la zona genital dispensadora de placer, pene o clítoris durante el mamar con fruición, el chupeteo. En suma, la zona genital es descubierta en algún momento y no parece justificado atribuir un contenido psíquico a los primeros quehaceres del niño con ella. Ahora bien, el paso siguiente en la fase fálica que así ha comenzado no es el enlace de este onanismo con la investidura de objeto del complejo de Edipo, sino un descubrimiento grávido en consecuencias inscripto a la niña pequeña. Ella nota el pene de un hermano, un compañerito de juego, pene bien visible y de notable tamaño. Al punto lo discierne por el correspondiente superior de su propio órgano pequeño y escondido, a partir de ahí cae víctima de la envidia del pene. He aquí una interesante oposición de la conducta de ambos sexos. En el caso análogo, cuando el varoncito ve por primera vez la región genital de la niña, se muestra irresoluto, poco interesado al principio, no ve nada o desmiente. Su percepción la deslíe, busca subterfugios para hacerse acordar con sus expectativas.
Solo más tarde después cobró influencia sobre él una amenaza de castración, aquella observación se le volverá significante. Su recuerdo o renovación mueve en él una temible tormenta afectiva y lo somete a la creencia en la afectividad de la amenaza que hasta entonces había echado a risa. Dos reacciones resultarán de este encuentro, dos reacciones que pueden fijarse luego por separado o reunidas, o bien conjugadas con otros factores, determinarán duramente su relación con la mujer, horror frente a la criatura mutilada o menosprecio triunfalista hacia ella. Pero estos desarrollos pertenecen al futuro, si bien a uno no muy remoto. Nada de esto ocurre a la niña pequeña. En el acto se forma su juicio y su decisión. He visto eso, sabe que no lo tiene y quiere tenerlo. En este lugar se bifurca el llamado complejo masculinidad de la mujer, que eventualmente si no logra superarlo pronto puede deparar grandes dificultades al prefigurado desarrollo hacia la feminidad. La esperanza de recibir alguna vez, a pesar de todo, un pene igualándose así al varón, puede conservarse hasta épocas inverosímiles, tardías y convertirse en motivo de extrañas acciones de otros modos incomprensibles. O bien sobreviene el proceso que me gustaría designar desmentida, que en la vida anímica infantil no es ni raro ni muy peligroso, pero que en el adulto llevaría a una psicosis. La niña se rehúsa a aceptar el hecho de su castración, se afirma y acaricia la convicción de que empero posee un pene y se ve compelida a comportarse en lo sucesivo como si fuera un varón. La consecuencia psíquica de la envidia del pene en la medida en que ella no se agota en la formación reactiva del complejo de masculinidad son múltiples y de vasto alcance. Con la misión de su herida narcisista se establece en la mujer como cicatriz, por así decir, un sentimiento de inferioridad. Superado el primer intento de explicar su falta de pene como castigo personal y tras aprender la universalidad de este carácter sexual, empieza a compartir el menosprecio del varón por este sexo mutilado en un punto decisivo y al menos en este juicio se mantiene en paridad con el varón. Aunque la envidia del pene haya renunciado a su objeto genuino, no cesa de existir, pervive en el rasgo de carácter de los celos como leve desplazamiento. Aún antes de reparar en esta derivación de los celos, yo había construido en la primera fase para la fantasía onanista. Pegan a un niño. Tan frecuente la niña en primera fase significa que otro niño de quien se tiene celos como rival debe ser golpeado. Esta fantasía parece ser un relicto del periodo fálico de la niña. La curiosa rigidez que me llamó la atención es la fórmula monótona. Pegan a un niño, probablemente admita todavía una interpretación particular. El niño golpeado, acariciado en ella, no puede ser otro en el fondo que el clítoris mismo, de suerte que el enunciado contiene en su entrato más profunda la confusión de la masturbación que desde el comienzo de la fase fálica hasta esa época más tardía se anuda al contenido de la fórmula. Una tercera consecuencia de la envidia del pene parece ser el afloramiento de los vínculos tiernos con el objeto madre. La concatenación no se comprende muy bien, pero uno se convence de que al final la madre que echó al mundo a la niña con una dotación tan insuficiente es responsabilizada por esta falta del pene. El curso histórico suele ser este: tras el descubrimiento de la desventaja en los genitales, pronto afloran celos hacia otros niños a quien la madre supuestamente ama más, con la cual se adquiere una motivación para deshacerse de la ligazón madre. Armoniza muy bien con ello que ese niño preferido por la madre pase a ser el primer objeto de la fantasía, pegan a un niño que desemboca en masturbación. Hay otro sorprendente efecto de la envidia del pene o del descubrimiento de la inferioridad del clítoris, que es sin duda el más importante de todos. A menudo yo había tenido antes la impresión de que en general la mujer soportaba peor la masturbación que el varón. Suele revolverse contra ella y no es capaz de utilizar las mismas circunstancias en que el varón habría recurrido sin vacilar a ese expediente. Es que las reacciones de los individuos de ambos sexos son mezcla de rasgos masculinos y femeninos. No obstante, sigue pareciendo que la naturaleza mujer está más alejada de la masturbación y para resolver el problema supuesto se podría aducir esta ponderación de las cosas. Al menos la masturbación en el clítoris sería una práctica masculina y el despliegue de la feminidad tendría condición la remoción de la sexualidad clitorial. Los análisis de la prehistoria fálica me han enseñado que la niña sobreviene pronto tras los indicios de la envidia del pene, una intensa contracorriente opuesta al onanismo que no puede reconducirse exclusivamente al influjo pedagógico de las personas encargadas de la crianza. Esta emoción es manifiestamente un prenuncio de aquella oleada represiva que en la época de la pubertad eliminará una gran parte de la sexualidad masculina para dejar espacio al desarrollo de la feminidad.
Muy bien puede ocurrir que esta primera oposición al quehacer autoerótico no logre su meta. Si el conflicto persigue, entonces la niña hizo en ese momento, así como más tarde, todo lo posible para liberarse de la compulsión al onanismo. Muchas exteriorizaciones posteriores de la vida sexual en la mujer permanecerán incomprensibles si no se discierne este intenso motivo. No puedo explicarme esta sublevación de la niña pequeña contra el onanismo fálico si no es mediante el supuesto de que algún factor concurrente le vuelve a hacer o el placer la dispensaría de esta práctica. ¿Acaso no haga falta buscar muy lejos este factor? Podría ser la afrenta narcisista enlazada con la envidia del pene, el aviso de que a pesar de todo no puede habérselas con este punto con el varón y sería mejor abandonar la competencia con él. De esta manera, el conocimiento de las diferencias anatómicas entre los sexos esfuerza a la niña pequeña a apartarse de la masculinidad y del onanismo masculino y a encaminarse por nuevas vías que llevan al despliegue de la feminidad. Hasta este momento no tuvo en juego el complejo de Edipo ni había desaparecido papel alguno, pero ahora la libido de las niñas se desliza, cada decir a lo largo de la ecuación simbólica persecutoria, pene e hijo, a una nueva posición, resigna el deseo del pene para reemplazarlo por el deseo de un hijo y con este propósito toma al padre como objeto de amor. La madre pasa a ser objeto de los celos y la niña deviene una pequeña mujer. Y si después esta ligazón padre tiene que resignar malograda, puede atrincherarse en una identificación padre con la cual la niña regresa al complejo de masculinidad y se fija eventualmente a él. Hemos obtenido intelección sobre la prehistoria del complejo de Edipo en la niña. Lo que pueda corresponderle al varón es bastante desconocido. En la niña el complejo de Edipo es una formación secundaria. Las repercusiones del complejo de castración le preceden y lo preparan. En cuanto al nexo entre complejo de Edipo y complejo de castración, se establece una oposición fundamental entre los dos sexos. Mientras que el complejo de Edipo al varón se va al fundamento debido al complejo de castración, el de la niña es posibilitado e introducido por este último. Esta contradicción se esclarece si se reflexiona en que el complejo de castración produce en cada caso efectos en el sentido de su contenido, inhibidores y limitadores de la masculinidad y promotores de la feminidad. La diferencia entre varón y mujer en cuanto a esta pieza del desarrollo sexual es una comprensible consecuencia de la diversidad anatómica de los genitales y de la situación psíquica enlazada con ella. Corresponde al distingo entre castración consumada y mera amenaza de castración, entonces nuestro resultado en el fondo, algo trivial que había podido preverse. En cambio, el complejo de Edipo es algo tan sustantivo que no puede dejar de producir consecuencias cualquiera que sea el modo con que se caiga en él o se salga de él. En el varón, según lo expuse en las publicaciones de 1924 y que sigo en general en estas páginas, el complejo no es simplemente reprimido, zozobra formalmente bajo el choque de la amenaza de castración. Sus investiduras libidinosas son resignadas, desexualizadas y en parte sublimadas. Sus objetos son incorporados al yo, donde forman el núcleo del superyo y prestan a estas neoformaciones sus propias características. En el caso normal, mejor dicho, en el caso ideal, ya no se suscite tampoco en lo inconsciente ningún complejo de Edipo. El superyo ha devenido su heredero. Puesto que el pene, en ese sentido de Fénix, debe ser una investidura narcisista extraordinariamente alta a su significación orgánica, para la supervivencia de la especie se puede concebir la catástrofe del complejo de Edipo, el extrañamiento del incesto, la institución de la conciencia moral y de la moral misma como un triunfo de la generación sobre el individuo. Punto de vista interesante este si se reflexiona en que la neurosis estiva en una renuncia de yo frente a las exigencias de la fusión sexual. Pero el abandono del punto de mirar a la psicología individual no nos lleva a esclarecer de entrada estos enredos vinculares. En la niña falta el motivo para la demolición del complejo de Edipo. La castración ya ha producido antes su efecto y consistió en reforzar a la niña en situación del complejo de Edipo. Por eso este último escapa al destino que le está deparado en el varón. Puede ser abandonado pero a poco transmitado por represión o sus efectos penetran mucho en la vida anímica. ¿Qué es normal para la mujer? Uno te atribuye a decirlo, pero no es posible defenderse de la idea de que el nivel de lo éticamente normal en otro en el caso de la mujer. El super-yo nunca deviene tan implacable, tan impersonal, tan independiente de sus orígenes afectivos como lo exigimos en el caso del varón. Rasgo de carácter que la criatura ha enrostrado desde siempre en la mujer, que muestra un sentimiento de justicia menos acendrado que el varón y menos inclinado a someterse a las grandes necesidades de la vida, que con mayor frecuencia se deja guiar en sus decisiones por sentimientos tiernos hostiles.
estarían ampliamente fundamentados en la modificación de la formación del superyo que inferimos en las líneas anteriores.